El otro día, cuando analizábamos el Tratado de 1825, creo que nos dejó un sabor bastante amargo, ¿no? ¿Cómo se firma un tratado así, que va a cercenar el derecho del desarrollo de una nación que tiene un litoral marítimo como el nuestro, que podría haber sido un país, como se dijo después, de primer mundo? ¿Quiénes lo firman? Para empezar, tenemos que volver un poquito atrás y pensar. Desde 1811, o sea, Revolución de Mayo, 1810, desde 1811, la oligarquía terrateniente, o sea, los grandes estancieros, que eran los que producían todo lo que se exportaba, todos los productos agropecuarios, los productos pecuarios, estaban en la Revolución de Mayo, podemos decir. Son parte de la Revolución de Mayo, estos estancieros que decidían sobre el destino de estas colonias. Pero, en realidad, a la oligarquía terrateniente argentina y al resto de América del Sur lo mismo, no le interesaba el desarrollo de una patria independiente. Lo único que les interesaba era el comercio con Inglaterra. No podían ya comerciar más vía España. Además, España estaba ocupada por Francia, las tropas de Napoleón, el comercio interrumpido. O sea que todo lo que salía del puerto de Buenos Aires tenía que salir de alguna manera para Inglaterra. De ahí viene el apoyo a la Revolución de Mayo. También tenemos que decir que esta oligarquía terrateniente está aliada a la burguesía comercial que opera en el puerto de Buenos Aires. Y en realidad tenemos también una cantidad de personas importantes que están más cerca de esa burguesía comercial que de los terratenientes, como es el caso de los gobiernos unitarios, que va de 1820 a 1828. Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de la caída del directorio, el directorio fue ese periodo de 6 años donde hubo un director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese director cae bajo el empuje de los intereses de las provincias, o sea, las provincias federales. En 1820 se produce la famosa anarquía de 1820, de la cual resulta el gobierno de Martín Rodríguez, gobierno unitario, que va a tener por secretario de Hacienda a Rivadavia, y acá tenemos uno de los personajes más importantes de este tiempo, de este periodo. Rivadavia, Manuel José García, Miguel de Riglos, Sáenz Valiente y otros. No es un gran grupo, pero son intelectuales, algunos comerciantes fuertes, ligados, digamos, a lo que llamaríamos hoy día una corriente progresista. Esta corriente progresista, uno se pregunta, ¿no?, confiaba más en el aporte financiero para desarrollar estas provincias, como se decía, que en el desarrollo autónomo, propio, de los intereses de este país. Aparentemente sí. Rivadavia es quien funda la Universidad de Buenos Aires. Se enfrenta con la Iglesia en el sentido de separar la Iglesia del Estado. No nos olvidemos que en Buenos Aires reside una cantidad importante de comerciantes ingleses que están y se incrementaron con el tiempo después de las invasiones inglesas. Algunos quedaron y otros vinieron después. Y realmente hay una presión para
establecer en el Río de la Plata el culto protestante. De manera que este choque de Rivadavia con los intereses de la Iglesia Católica, bueno, podemos pensar que tiene que ver con esto. Por otro lado, Rivadavia elimina los cabildos, podemos decir los cabildos, una institución del tiempo de la colonia, pero los cabildos eran los lugares donde se reunían los representantes de los habitantes de la ciudad y de la campaña para resolver los problemas propios, pequeños, de la ciudad y de sus alrededores. Rivadavia elimina los cabildos en 1821, pero no organiza los municipios. Por lo tanto, lo que se refuerza es el centralismo del gobierno. Bien, este es el gobierno que firmó el Tratado de 1825. Ahora, ¿alcanza lo que estamos diciendo? ¿No se contemplaron otras vías? ¿Había otras vías para impulsar el desarrollo del país? Después vamos a ver que sí. Pero hay que decir algo que es importante, que es anterior a la firma del tratado, y que es el contrato del empréstito Baring, que se gestiona, primer empréstito de nuestro país, se gestiona desde 1822 y se firma 1824, y enseguida nomás, poquito, ni siquiera 3 meses de diferencia, se firma el Tratado de 1825. ¿Y qué relación hay? Realmente, cuando Buenos Aires va a firmar el Tratado de 1825, ya es deudor de la Casa Baring, es deudor de Inglaterra, de los intereses ingleses. Y todos sabemos perfectamente que si un deudor va a negociar con un acreedor, quien va a poner las condiciones es el acreedor y no el deudor. Y esa es otra de las políticas imperialistas que Inglaterra supo manejar muy bien en todo el mundo. Porque ese tratado de 1825 que vimos el otro día también lo firmó con Chile, con Perú, con la Gran Colombia y con México. Y también allí había créditos. Este crédito, este empréstito, como se llamaba entonces, de 1823-24, a la Casa Baring Brothers y compañía, se gestiona en esos años y se termina de pagar en 1904. Está a la cuenta de cuántas veces se pagó ese capital. Hay una investigación que todo el mundo debería conocer, una investigación que duró años con un trabajo monumental del doctor Alejandro Olmos y cuyo resultado está durmiendo en algún salón de la legislatura argentina. Realmente esa investigación sobre la deuda externa argentina, que empieza con el empréstito Baring y termina allá por cerca del 2000 y tanto, es un trabajo al cual no se le ha dado importancia a nivel nacional. Hubo difusión de algunos pocos que intentaron, pero bueno, el tema de la deuda externa es una política imperialista que junto con el desembarco de fuerzas armadas y conquista a sangre y fuego, utiliza el imperialismo, no solamente el inglés, en general los demás también, pero que Inglaterra inaugura con mucha fuerza en aquellos años. Ese empréstito tenía un propósito que era construir el puerto de Buenos Aires, dotar de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires, construir algunas ciudades en el litoral de la costa atlántica, pero
cuando llega el empréstito, no tiene ese destino. Se estima que en ese no es momento para comenzar la construcción del puerto, por lo tanto se deposita lo que llega, que vamos a ver ahora cuánto era, en las arcas del banco. Se había creado el banco de descuentos también por parte de Rivadavia. Se deposita en las arcas del Estado de Buenos Aires y para que no quede allí depositado sin producir, improductivo digamos, se decide que se va a prestar a comerciantes emprendedores, diríamos hoy día, industriosos, decía el documento, de la capital, de Buenos Aires. Y en realidad los que terminaron usufructuando de ese dinero y allí fueron los grandes comerciantes de Buenos Aires, que vamos a ver también quiénes eran. Este empréstito se acuerda por 1 millón de libras esterlinas, pero hay un descuento de 300.000 libras esterlinas, es una sobrecomisión que cobra la casa Baring. ¿Quiénes gestionan? ¿Directamente es el ministro García, Manuel J. García, el que gestiona el empréstito? No. Se decide que lo va a gestionar una comisión, un consorcio de capitalistas de Buenos Aires. Y ahí están Miguel de Riglos, Sáenz Valiente, creo que Ramón Sáenz Valiente, y 2 personas más los hermanos Parish Robertson por Inglaterra, que residen en Londres. Esa comisión va a cobrar 120.000 libras esterlinas. No, perdón. Además de esa comisión, el Estado nombra 2 agentes financieros, Félix Castro y uno de los Parish Robertson, el que vive en Inglaterra. Esos agentes financieros van a cobrar 120.000 libras esterlinas, por lo tanto ya nos viene quedando mucho menos del 1 millón de libras esterlinas que debía recibir el gobierno de Buenos Aires. Finalmente, para resumir, y en realidad hay que consultar a Alejandro Olmos, porque está tan claro expuesto allí todo el sistema, la forma de pago, las remesas que se mandaron, todo lo demás, que no vamos a abundar en esto, que por otro lado es bastante estéril. Nosotros no manejamos mucho la cuestión de los bonos, de las inversiones y todo lo que tiene que ver con lo financiero. Pero sí hay que saber que, contante y sonante, llegaron a Buenos Aires 94.000 libras esterlinas. El resto, hasta cubrir lo que eran las 500 y tantas que habían quedado después de los descuentos, se hizo en letras de cambio, que serían algo así como los bonos que estamos acostumbrados a escuchar nombrar hoy día de la deuda. Ahora podemos preguntar, empréstito Baring, 1823-24. Estamos en el 2023. Pasaron 200 años. ¿Les suena algo muy llamativo, muy nuevo esto del empréstito Baring? ¿O parece que estamos remando en el mismo mar? Y reflexionando sobre este destino de la eterna deuda de nuestros países, volvemos un poco a las ideas que decíamos antes, el progresismo de Rivadavia y compañía. Y yo me pregunto, y supongo que ustedes también, por lo menos algunos de ustedes se preguntarán, ¿realmente era una idea para desarrollar el país, una idea de progreso y un progreso, digamos, que venía a ser como el modelo europeo era el que se quería desarrollar aquí? Era un progreso no
basado en nuestras propias características, sino de traer el modelo europeo, que en eso, bastante más adelante, van a ser maestros la llamada generación del 80, que veremos a lo largo de este año, a ver si los podemos referirnos un poco a ellos. Pero decía, volviendo a Rivadavia, decimos, ¿son estas ideas de progreso o realmente son verdaderos representantes de los intereses extranjeros en nuestro territorio? Intereses extranjeros aliados con esta oligarquía terrateniente y esta burguesía comercial porteña que no le interesa el desarrollo de una patria al estilo de la que querían San Martín, Belgrano, Castelli, Artigas, Güemes y otros tantos, que son el proyecto derrotado de 1810. Bien. Decíamos, no hay otro camino, no había otro camino que esta situación de los empréstitos sepultando financieramente a la nación que recién empezaba a perfilarse en el mundo. Sí había, por lo menos había dos caminos, y dos caminos que normalmente se han ocultado en la historia argentina, y un camino de ellos es el desarrollo autónomo y auténtico, propio, independiente del Paraguay. El Paraguay de los presidentes, el primero Gaspar Rodríguez de Francia, y aclaro, sin subestimar a nadie, que de Francia es el segundo apellido de Rodríguez. Mis alumnos se hacían unos entuertos con ese tema, siempre pensaban que el señor era francés. Bien, Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López desarrollaron un Paraguay que en algún momento, próximamente, vamos a contar en qué consistió este glorioso Paraguay, sepultado por la guerra de la Triple Alianza. Vamos a ver. Y el otro camino, era el que venían proyectando, intentando los libertadores de América del Sur, San Martín, Bolívar, Sucre, todo ese grupo de patriotas que supieron realmente terminar con el poder militar español en América del Sur, tenían un proyecto que era formar un gran país en América del Sur, una gran confederación de estados. Ambiciosísimo proyecto, porque si pensamos en los intereses particulares de cada región, pero se hicieron algunos trabajos al respecto. En 1823-24 se reúne un congreso en Panamá, que realmente no arriba al objetivo de formar una confederación. Por un lado, los intereses sectoriales, y por el otro lado, los intereses de Inglaterra vinieron trabajando prolijamente. La diplomacia, además de lo financiero, el trabajo financiero y el trabajo diplomático de Inglaterra fue de una habilidad tal que logra desbloquear países, separar países, enfrentar intereses. Claro, no vamos a sacarle responsabilidad a quienes dentro de nuestros países cedieron a esas presiones. No vamos a decir que nuestras oligarquías no tuvieron ninguna responsabilidad, pero tampoco vamos a pensar, como el historiador inglés Harry Ferns, que dice que, bueno, los financistas ingleses no vinieron aquí a ponerles entre la espada en el pecho para que
se hagan los contratos financieros. No, es cierto, hay responsables nuestros, pero también hay que pensar que en aquel tiempo estos países nuevos, empobrecidos por 300 años de saqueo español, sin grandes experiencias en economía, también sus recursos disminuidos tremendamente por 14 años de guerra, estaban a la misma altura y condiciones que la primer potencia del mundo, dueña de los primeros ejércitos, de la flota de guerra más importante, de la flota mercante más importante del mundo y de los bancos más importantes del mundo. Por lo tanto, es como decir, poner a negociar al zorro con las gallinas. Por otro lado, también tenemos que veían los patriotas de América del Sur el avance de las independizadas en 1776 colonias inglesas, o sea, los Estados Unidos de América del Norte, que al decir de los patriotas, especialmente de San Martín, se pensaba oponer con esta confederación en América del Sur a el avance del gran país del norte que venía pisando fuerte. Creo que son palabras de San Martín. Y realmente ya para 1825-26, cuando se va a reunir el Congreso en Panamá, del cual no resulta esta confederación, San Martín ya había sido derrotado políticamente y estaba fuera de América. En algún momento vamos a volver sobre esta situación de San Martín, porque también son estas cosas que quedan oscurecidas por los intereses extraños. Si bien esto no pudo llevarse a cabo, también hay que pensar que Estados Unidos todavía no era la potencia que después va a ser, no tenía el territorio que tiene hoy día, era una estrecha franja sobre el Atlántico, más la Luisiana, más la península de Florida que le había cedido España en virtud de una guerra que habían tenido con Inglaterra y España juntas. Digamos que su territorio todavía no era lo que es hoy. Faltaba la conquista del oeste, faltaba la compra de Alaska, faltaba que le quite la mitad del territorio más o menos a México, que son todos los estados del sur de Estados Unidos, pero se veía su política, sobre todo después de que su presidente Monroe va a establecer aquella famosa frase dicha en el Congreso en un discurso, que se puede sintetizar, se dice América para los americanos, con lo cual estaba señalando a las potencias europeas que ningún intento de recolonización iba a contar con el beneplácito de los Estados Unidos, que sin manifestarlo ya se veía que venía con intenciones de expandir sus fronteras de cualquier modo. Así que esto también lo veían los patriotas de América del Sur. Y realmente no se equivocaron. Por lo tanto, estos temas, esto de la firma del Tratado de 1825, la contratación del empréstito Baring, los empréstitos que vinieron después, hasta hoy, todo esto nos tiene que hacer reflexionar alrededor de cuál es el destino de nuestros países. ¿Realmente es el destino vivir supeditados, vivir dominados, vivir oprimidos por las potencias del mundo? Creo que no. Veremos en las próximas charlas cómo seguimos con esta cuestión, porque por suerte actualmente en nuestro país se está produciendo un debate alrededor del tema de la soberanía nacional. Ya era hora.